En esta meditación del Viernes Santo, meditación de la Semana Mayor, trataremos de profundizar en lo que significa. Y Semana Mayor significa que estamos ante uno de los puntos más importantes de toda la liturgia de la Iglesia. Y dentro de la Semana Mayor, este día es clave para entender lo que es Dios, lo que es el hombre y lo que es la salvación. Para poder darle una perspectiva a tan importante día, tenemos que ver cómo es que hoy, Viernes Santo, se conectan todos los aspectos de la revelación de Dios mismo a nosotros. Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios que es trino y uno, es, si lo podemos ver como en una cruz, Dios tiene varias características que son muy importantes a tomar en cuenta para entender lo que es el día de hoy y su importancia. Entonces, dibujemos en la mente una cruz. Esta cruz tiene en la parte de hasta arriba Dios como alfa, es decir, el principio, porque Dios es el principio de todo. En la parte de abajo, Dios es omega, es decir, es el fin de todo. Pero cuando decimos fin, no decimos fin como extinción, sino fin es como plenitud. Cuando decimos que Dios es el fin de todo, es que es la plenitud de todo. Si conectamos con el eje transversal horizontal de la cruz, vemos que Dios es, por un lado, Logos. Acuérdense cómo explica San Juan a Dios, y eso se conecta con el Génesis. Dios es Logos. Eso quiere decir que es palabra creadora, pero también que es verdad. Dios es verdad. Y por otro lado, también Dios es ágape. Ágape significa amor de sacrificio, el amor que se da. Entonces, cuando uno va conectando estas partes, uno va entendiendo cómo Dios, que es principio y que es logos, es creador. Dios nos crea todo, pero en especial al ser humano. Dios es creador, y al habernos creado con amor, nos crea a su imagen y semejanza, y por lo tanto libres, y por lo tanto con el riesgo de ofender al mismo Dios, y con la posibilidad de amarlo. Y precisamente contemplando esa posibilidad, que pues explicando, viendo cómo está en el Génesis, pues Adán y Eva pues desobedecen a Dios, y a partir de ahí, de ese pecado original, se da una serie de consecuencias.
acuérdense que Dios les había dicho, pueden comer de todos los frutos de todos los árboles, menos de uno, que es el árbol del bien y del mal, que es el árbol que le corresponde a Dios. No puede disponer el ser humano de lo que es lo bueno y lo malo. Y sin embargo, lo hicieron. Y lo hicieron a usanzas de la serpiente, que puso en duda la palabra de Dios y les dijo, no hombre, es que si ustedes hacen eso serán como dioses y no morirán. ¿Y qué fue lo que pasó? Si Dios les había dicho de manera explícita, si comen de ese fruto, morirán. Entonces son expulsados y cae la muerte. Entonces Dios no solo es creador, no solo es justo, sino que también Dios es redentor, te redime. Y de eso es de lo que se trata el día de hoy, la redención. Y esa redención se da del lado del ágape, de la misericordia de Dios. Entonces es bien importante ubicar, estos elementos van de la mano. Dios es principio, Dios es fin, Dios es alfa, Dios es omega. Dios es logos, palabra, verdad. Dios es ágape, amor que se entrega de sacrificio. Dios es creador y redentor. Dios es justo y misericordioso. Dios es todo eso. Nosotros podemos entender, por lo tanto, este día de hoy, viernes, a la luz de lo que es Dios. Y es bien importante ubicar que estamos regresando a lo que llamaría Joseph Ratzinger al Viernes Santo de la historia. ¿Por qué? Porque estamos atestiguando una circunstancia parecida a la de ese Viernes Santo. En ese Viernes Santo querían acabar con Cristo. Lo que nos dice Joseph Ratzinger es que estamos viendo el Viernes Santo de la historia porque se está tratando de hacer lo mismo. Fíjense, estamos ante un proceso que pretende deconstruir todo lo cristiano para volver a construirlo todo, pero como una variante de un materialismo nihilista que algunos llaman woke. Mezcla de cultura de la muerte, ideología de género, cultura de cancelación de las libertades fundamentales, como es el de conciencia, como es el de religión, por el cual el hombre pretende autocrearse y ser lo que él quiera. Y ser lo que él quiera de una manera absoluta. De hecho, ya hasta contraria a la realidad biológica misma. Si yo quiero ser hombre o mujer, o ambas cosas, o ninguna. Y también autorredimirse a través de la tecnología, con mil y un maneras de mejorarse a sí mismo, y como he escuchado repetidamente últimamente, tomando las riendas de la propia evolución. En realidad, lo único que está pasando es que el hombre se está autodestruyendo. Como dijo Ratzinger en la
homilía de la misa pro eligendo pontífice, dijo: se va constituyendo una dictadura del relativismo que no reconoce nada como definitivo y que deja como última medida solo el propio yo y sus antojos. Y entonces es el hombre el que quiere ser el principio de todo y ser la medida de todo. Entonces ya no es el logos, la palabra, la verdad, sino el relativismo antropológico, social, político y hasta teológico. Ya no es el ágape de amor de sacrificio, sino una dictadura del egoísmo que pretende ser global, en donde pretende ser su autocreador, su autorredentor, y lo que estamos viendo es cómo cada vez más, como diría San Pablo en la carta a los Romanos, se aprisiona a la verdad en la injusticia. Y en vez de la misericordia de Dios, se tiene una pretensión de amor sin verdad, que, como diría Benedicto, no es otra cosa más que un envoltorio vacío que se pretende rellenar arbitrariamente. Ratzinger, que decía que estamos viviendo el Viernes Santo de la historia, después Benedicto XVI, poco antes de morir Benedicto, en entrevista con un gran periodista, Peter Sewell, nos compartió lo que yo considero el diagnóstico más puntual y certero de lo que está pasando, de los tiempos que nos toca vivir. Ante la pregunta del periodista: ¿sabe usted o cuál considera usted que es el mayor riesgo actual para la Iglesia y el ministerio petrino?, Benedicto XVI rechazaba los lugares comunes, pues, que planteó también este periodista, y que plantea lo que se puede llamar el mainstream media, como pues que lo más grave es la crisis ambiental, o la crisis económica, o la crisis de la guerra. Y señalaba de manera clara y contundente que el mayor riesgo que enfrenta la Iglesia y el ministerio petrino es, y lo cito, la dictadura universal de ideologías en apariencia humanistas que buscan imponer un credo anticristiano con la fuerza intelectual del anticristo. Son palabras fuertes, no es cosa menor, pero que las diga una de las personas que en la historia de la Iglesia pues nos han aportado más sabiduría cristiana, pues es a considerarse. Y ponía el Papa Benedicto algunos ejemplos de esa imposición: la redefinición de la institución matrimonial, el aborto, la producción de seres humanos en laboratorios. Y advertía que a quien ose cuestionar este credo anticristiano se le castiga con una excomunión social, una persecución a quien discrepe de esto. Pero nos recordaba que, a pesar de que es comprensible que se tenga miedo ante semejante cosa,
decía, por eso hay que orar, y mucho, porque hay que resistirse a eso. No hay que abrazarlo, no hay que someterse a eso, hay que resistirse. Este Viernes Santo nos conecta con el original, con el que sucedió hace 2000 años. Estamos exactamente a 10 años de que se conmemoren los 2000 años de la redención de Cristo. También es algo a considerar. Ese Viernes Santo le da cumplimiento entero al Antiguo Testamento. Todo apuntaba, todo señalaba a Cristo, que es la plenitud del Antiguo Testamento, y en este día en particular, la antigua alianza se renueva con la nueva alianza, la alianza del Cordero, ya no del Cordero sustituto sacrificial, sino del Cordero que ya no es sustituto, es Dios mismo que se convierte en el Cordero del sacrificio. Ya no es la sangre de un animal, es la sangre del mismísimo Cristo. Esto nos hace recordar, ayer como hoy, las palabras que nos dijo San Juan Pablo II en México. Cuando empieza a hablar Juan Pablo II, pues de los graves problemas que había en ese tiempo, en esa visita a nuestro país, con mucho garbo, con mucha fuerza. Yo recuerdo la imagen, pero perfectamente. Un Karol Wojtyła grandote, con un semblante claro y muchísima firmeza, dijo, así con la mano, pero Dios siempre puede más. Y lo dijo 3 veces. A mí me dejó impactado, porque era exactamente lo que él quería decir. Cristo siempre puede más. Para que nos quedara clarísimo que cuando las cosas parecen terribles y súper adversas, Cristo siempre puede más. Y ese poder más es más que la muerte, es más que el pecado, es más que el maligno, es más que el mundo. Se refleja en la paradoja de la cruz. Mientras los enemigos de Dios creían que estaban acabando con Cristo, justo estaba pasando lo contrario. Ellos no entendían lo que es el verdadero poder divino. Creían en un poder mundano, terrenal. Hombre, si eso le pasó al mismo Pedro unos días antes, justo después de que tuviera ese momento de luz y ante la pregunta, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y Pedro, bien lanzadote como era, dice, pues tú eres el mero, el Mesías. Y le dice Jesús, muy bien, eso lo dices porque te lo ha revelado el Padre y tal, y tú eres Pedro y sobre esta piedra y tal. El otro ya se sentía soñado, pero bastó un momentito después de eso para que el mismo Pedro
tuviera una visión terrenal del poder. Y cuando Jesús estaba planteando justo lo que iba a pasar este día, Viernes Santo, ¿qué pasó con Pedro? Lo apartó de los demás. Imagínense la escena. Está hablando con los discípulos, explicando algo que es durísimo y que es la misión por la que está aquí. Y de repente lo jala Pedro y le dice, oye, a ver, Jesús, eso no puede pasar, por favor. Si me acabas de dar el changarro, ¿no? ¿Cómo que te van? Y acuérdense qué le dijo Jesús en ese momento. Apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, son mundanos. Si eso le pasó a Pedro, pues obviamente le pasó a la mayoría. Bueno, de hecho nada más quedó uno de los apóstoles a los pies de la cruz. Uno. Todos los demás estaban como los que pensaban que estaban ganando. Los apóstoles pensaban que estaban perdiendo. Y por eso salieron corriendo. Unos y otros tenían la misma visión del poder terrenal. Pero nuestro rey es muy particular, sumamente particular, porque en vez de una corona de piedras preciosas, tiene una corona de espinas. En vez de llevar piedras preciosas en sus manos y en sus pies, lo que lleva son clavos. Y su trono no es de oro, ni está sentadito. Su trono es una cruz de misericordia. Por lo tanto, no es un rey como los otros. Es un rey en la cruz, en esa grandísima paradoja que deja a todos destemplados. Y todavía le pregunta a Pilato antes de que lo crucificaran, ¿tú eres rey? Y dice, sí, ego sum rex. Y el otro se quedaba como, es que no entiendo, es que rey es algo, ¿cómo vas a decir tú que eres rey? En fin, no veía mal él en esta persona. Y por eso dice, eke homo. He aquí al hombre. Pero esas palabras, como el letrero que le ponen en la cruz, no fueron palabras humanas, fue la disposición divina. Y en la cruz queda Jesús Nazarenus Rex Judeorum. Y ese eke homo de Pilato, que podría ser interpretado de manera mundana como, pues aquí un hombre más. No. Eke homo quiere decir, este es el hombre. Esto es ser hombre. Esto es como Dios le enseña al hombre lo que es ser hombre. Es la plenitud de Dios y la plenitud del hombre. Entonces cuando dijo eke homo, lo dijo bien, aunque no tuviera la intención de decirlo. Es como cuando le decían los judíos que quiten ese letrero. ¿Y qué le dice Pilato? Lo escrito está. Entonces, Cristo pudo y puede más que toda oscuridad, que toda mentira, que todo pecado. Cristo siempre puede más. El Viernes Santo
está en el corazón del misterio pascual. Como nos dice Ratzinger, que 3 son los elementos principales del misterio pascual y uno es el signo antecedente de estos 3. El signo antecedente es lo que vivimos ayer en la liturgia, que es el lavatorio de los pies. Jesús, siendo Dios encarnado, se pone a lavarle los pies. Eso como un signo de lo que va a ser después la cena y la cruz. Esos 3 elementos principales del misterio pascual son la cena, la cruz y la resurrección. Y fíjense, Jesús en la última cena asumió anticipadamente su muerte en el momento en que se entregó en la Eucaristía, transformando su muerte en un acto de amor, de redención y de glorificación de Dios. El pan se hace carne y el vino se hace su sangre. Esta cena está intrínsecamente relacionada con la cruz. Y en la cruz, la muerte de Cristo en la cruz es el suplicio por antonomasia, con la cual se cumplen todas las profecías y hacen realidad la Eucaristía que se celebró en la última cena. Por eso la última cena no es la cena más, pues algo ahí como entre cuates. No. La última cena está completamente dirigida y relacionada con el sacrificio de la cruz. No es una mera cuestión social, no. Cuando los evangelistas van culminando el relato de la pasión, lo que retoman son las palabras de Cristo ya en la cruz, moribundo. Uno retoma el Salmo 31 cuando dice: todo está consumado. Es impresionante, porque cuando se lee el Salmo, tú dices, pues es que están hablando de Jesús. Es que Él se convirtió en el Salmo. Y cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el Salmo 21. Es el cumplimiento de la palabra de Dios en su acto de amor, de redención al ser humano. Por eso Jesús oró con la Escritura y la Escritura se hizo carne en él. Por eso Jesús también es la palabra encarnada, la verdad con mayúscula. Y todo esto lleva a la resurrección, en donde el amor vence a la muerte. La cruz nos gana la vida eterna y con la resurrección volvemos a la vida. Para ubicar esta relación entre cena y cruz, dice Joseph Ratzinger: la muerte, sin el acto de amor infinito de la cena, sería una muerte
vacía, carente de sentido. La cena, sin la realización de la muerte por ella anticipada, sería un mero gesto despojado de realidad. Cena y cruz son conjuntamente el único e indivisible origen de la Eucaristía. La Eucaristía no brota de la cena aislada, brota de esta unidad de cena y cruz. Y retoma entonces todo el Evangelio de San Juan, que habla de esa unidad en Cristo, y dice: iglesia y sacramento, del costado traspasado del Señor salió sangre y agua. Esto tiene una connotación espiritual a partir de una realidad física, fisiológica, humana. Nos explicaba hace algunos años un misionero que era médico todo lo que fue el sacrificio humano de Jesús, que fue algo impresionante. Dios, Jesús, no se quedó nada, nos lo dio todo. Y cuando se dice todo, quiere decir que nos dio hasta la última gota de su sangre, literalmente hablando. ¿Por qué? Nos explicaba el médico. Porque cuando lo atraviesan con la lanza, sale lo último que le quedaba de sangre. Ya no le quedó más. Ya no se quedó con nada más de sangre. Lo dio todo. Y cuando en el cuerpo humano se acaba la sangre, es que sale el agua. Físicamente, Dios lo dio todo. Y por eso tenemos que acordarnos y tener siempre muy presente, para aquel que se sienta poca cosa en algún momento de su vida, no vales poca cosa, vales toda la sangre de Cristo, y que absolutamente nadie se sienta menos. Vales toda, no una o dos gotas, no, toda la sangre de Cristo, literalmente hablando. Y entonces cuando da toda su sangre es en cuando viene el agua. Y ahí es donde viene que la iglesia brota del costado de Cristo moribundo, dando lo último que tenía, y que dé la sangre y el agua quiere decir que te está dando dos sacramentos importantísimos. Con el agua te está dando el bautismo, y con la sangre te está dando la Eucaristía. Bautismo y Eucaristía. Eso también lo tenemos que tener bien presente hoy, Viernes Santo. Y les recomiendo mucho dos escritos pontificios que son fabulosos. Son dos exhortaciones. Una de San Juan Pablo II, que es la Christi Fidelis Laici. Y ahí San Juan Pablo II nos explica a los laicos la importancia de nuestro bautismo, de ese costado de Cristo, esa agua que nos lava, esa agua que nos bautiza, esa agua que nos convierte en sacerdotes, profetas y reyes, con Él, que es el sacerdote, el profeta y el rey.
Y otra que lamentablemente no está muy difundida, pero es una verdadera joya, que es la Sacramentum Caritatis de Benedicto XVI. Es una joya, la tienen que leer, porque habla sobre el sacramento de la caridad, de la otra parte que surge del costado de Cristo, que es la sangre. Es decir, el sacramento de la caridad es la Eucaristía. Y ahí nos hace un llamado Benedicto XVI, tan consciente de todo esto de lo que hemos hablado, de esto que estamos viviendo, que es un tiempo sumamente anticristiano, que parece abrumarnos a cada paso que uno da. Ahí nos recuerda la hermosura, la grandeza del sacramento de la caridad, que es la Eucaristía. Y nos pide, nos implora una cuestión muy específica: la coherencia eucarística. Es que para esto, si uno entiende bien lo que es el sacramento de la caridad, que es la Eucaristía, uno tiene que echarle ganas. Y todos nosotros, nos dice, estamos llamados a la coherencia eucarística. Y nos dice, esa coherencia quiere decir que el acto de encontrarse con Cristo a través de su carne y de su sangre hecha Eucaristía implica no solo una dimensión íntima, privada, sino también una dimensión social y pública. Y por eso nos piden, especial a los laicos, 3 cosas: que le echemos ganas en nuestra vida para ser coherentes en lo que es la defensa de la vida desde su inicio hasta su fin, en lo que es la defensa de la familia basada en el matrimonio, hombre y mujer abiertos a la vida, y las libertades fundamentales de religión, o sea, de poder creer. Y fíjense, nada más pone estas 2, obviamente significa muchas otras, pero esto lo dicen otros escritos, pero aquí nada más pone estas 2. Y la libertad de los padres para educar a sus hijos. Y le llama a esto los no negociables. ¿Ustedes creen que Benedicto XVI pone estas 3 cosas en un documento pontificio de un tema tan importante como el sacramento de la caridad, así por casualidad? Así como, pues, ¿cuáles son los 3 que puedo agarrar ahorita que estén de moda? No, lo hace absolutamente en serio. Y lo hace sabiendo los tiempos que estamos viviendo. Y esa coherencia eucarística es importantísima. De la misma manera que tratar de vivir a plenitud nuestro bautismo. Y en verdad echarle ganas a ser sacerdotes, profetas y reyes. Y también en otro escrito, justo de Viernes Santo, nos recuerda que el Viernes Santo se puede emblematizar en una frase del Evangelio, que a su vez viene exactamente esa frase del Antiguo Testamento. Y como decíamos, anunciada no solo en los Salmos, sino en muchas otras partes. Mirarán al traspasado. Esto de mirarán al traspasado, que es lo que acabamos de decir, lo traspasan y entonces ya se evidencia el tamaño sacrificio que hizo y lo que se funda de ese costado traspasado. Dice, mirarán
al que traspasaron. Todo el Evangelio de Juan no es en el fondo más que la verificación de esta frase, el intento de concentrar nuestra mirada y nuestro corazón en la contemplación de Él. Y toda la liturgia de la Iglesia no es más que la contemplación del traspasado. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación. Y nos pone una oración que dice: oh Señor, concédenos en esta hora poder mirarte. En la hora de tu oscuridad y de tu rebajamiento, a la obra de un mundo que quiere olvidar la cruz, como se hace con un incidente desagradable que se oculta a tu mirada, considerándola una inútil pérdida de tiempo, y no se dan cuenta de que es precisamente aquí donde nos sale al encuentro tu hora decisiva, en la cual nadie podrá sustraerse a tu mirada. Y acordémonos la mirada de Jesús en la cruz, después de todo lo que le hicieron. No es una mirada de odio, no es una mirada de los voy a reventar, bola de babosos que no saben lo que están haciendo. No. Acuérdense de que la cruz, Jesús en la cruz, es una oración. Jesús está orando, Jesús está encarnando la oración y está pidiendo por nosotros, incluso por los que estaban ahí, incluso por los que le hicieron daño físico directo. Y Jesús pidió por nosotros ahí. ¿Cómo nos mira Jesús desde la cruz? Con amor, salvándonos. Pero es bien importante ubicar esto. Para aquellos que relativizan el pecado, para aquellos que quieren hacer que el pecado ya no sea pecado y que creen que eso es la misericordia de Dios, no es así. La misericordia de Dios es la cruz, y tan pecado es el pecado que sufrió cada uno de esos pecados. Entonces, que no les vengan con eso de que el pecado no es el pecado. El pecado es pecado y el pecado lastima. Y cada uno de los pecados los cargó Dios y los pagó por nosotros. Y en esa cruz, en ese dolor tan fuerte, todavía nos hizo un último regalo. Y todos nosotros podemos vernos reflejados en el único apóstol que estuvo a los pies de la cruz, que es San Juan. Y así, lleno de dolor, a punto de dar toda su vida y toda su sangre, le dice a Juan: he ahí a tu madre. ¡Wow! ¿Saben lo que significaba para Jesús María? Importantísimo. Dice la tradición que Jesús mandó a llamar a su madre cuando ya sabía que venía la pasión. Jesús mandó a llamar a su madre porque sabía que el fiat de su madre iba a estar firme hasta el final, y de hecho fue el único que estuvo hasta el final. Y en la cruz, además de darnos Él, nos dio a su madre. Eso es el amor de Dios. Esa es la grandeza de Cristo, que nos redime por amor de nuestros pecados
Sin pecados no hay redención. Sin pecado no hay libertad. Sin libertad no hay amor. Y Dios nos hizo libres para poder amarlo a Él, para poder convertirnos de nuestros pecados y volverlo a verlo a Él y poder abrir nuestros brazos como Él abrió sus brazos por nosotros. Y entonces sí, abrazarlo con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro amor y darle gracias por habernos salvado, redimido y perdonado en la cruz.